A propósito de que ese 4 de julio es el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia, gracias a una resolución nacional que existe desde el año 2016 y que ordena que en Colombia haya esa libertad cristiana, esa libertad religiosa, que niños, adultos y que todas las poblaciones sean libres en elegir qué culto, qué religión, qué creencia procesar, ¿cierto? O vivir. Juan Carlos Carranza, líder cristiano del municipio de Puerto Berrío, lo hemos invitado para que nos hable de estas libertades que tenemos en nuestro país, de qué se ha logrado en el municipio de Puerto Berrío con respecto a eso. Juan Carlos, bienvenido. Un saludo muy especial, Noemi, a todo el equipo técnico, a todos los oyentes y a los televidentes que ahora nos ven por estos medios. Muchas gracias por la invitación. Fue un paso grande, ¿no?, para Colombia, que en 2016 el gobierno nacional dijera, bueno, en este país cualquier persona tiene libertad de orar, rezar, cantar libremente a su Dios, creer en su fe, ¿no? Pero más que eso, ¿sí?, es, digamos, la implementación de algo que nosotros veníamos trabajando desde hacía muchos años, ¿sí?, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente expidió la Constitución de 1991, y ahí quedó consignada la libertad de religión y de cultos. Okay. Pero en 1994, o sea, 3 años después, comenzó a reglamentarse todo este articulado, y en 1994 se crea la ley 133 del 94 y unos decretos reglamentarios, pero que se han quedado en letra muerta. Entonces, por eso es que muchos cristianos hemos optado por el tema de la participación activa en diferentes escenarios política, de la vida pública, en el Congreso de la República, en las asambleas, en los consejos, en las alcaldías. Y logramos que en el 2016 se expidiera ya un decreto nacional por medio del cual se da la libertad religiosa y de cultos, y en el 2018 ya se crea el decreto 437 de 2018, donde se crea la política pública de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Juan Carlos, ¿hasta cuándo fue obligatorio? Porque yo recuerdo que antes existía, y de hecho todavía, la materia de religión. Uno tenía que, ¿cierto?, recibir, porque bueno, veníamos de toda la cultura católica, ¿cierto?, de España, y en las escuelas y colegios dictaban la cátedra de la religión. ¿A partir de cuándo eso ya dejó de ser como una obligación que las instituciones dictaran esa cátedra? Bueno, fue ya en la década de los 90. Tal vez se malentendió lo que se estaba planteando, porque si bien la Constitución de 1886 establecía que la religión católica era la religión oficial del Estado, eso cambia en el 91, pero no deja de reconocer la Constitución a Dios como fuente suprema de toda autoridad. En el preámbulo está, pero fueron más, yo diría que luchas de los mismos docentes por la carga académica que tenían, tal vez una lucha de sindicalismos y naturalmente del ateísmo en Colombia para que se excluyera la materia de religión, aún de geografía, de sociales, de historia. Se retiró de ese pensum muchas cosas, y hoy vemos como resultado la ausencia de valores y, digamos, la falta de contenido y de fondo en la mayoría de los jóvenes. Los jóvenes alejados de Dios. No hay respeto por la vida, por la honra, por la dignidad humana. Porque mire que dentro de la religión, llámese como se llame, el concepto de dignidad es muy importante. La vida humana es sagrada. Y ahora vemos el incremento de los feminicidios, el incremento de las violaciones de niños, de la pederastia, de tantas cosas por la falta de valores. Pero ¿no sería también por el conflicto que había? Por ejemplo, yo asistía siendo niña, ¿cierto?, mi clase de religión, y a uno le enseñaban pues el credo, le enseñaban la importancia pues como los versículos, ¿cierto?, la historia de Jesús y todas las parábolas. Historia sagrada. Pero también había momentos en que lo obligaban a uno a ir a la misa, ¿cierto? Entonces ahí es donde venía como ese contraste entre el papá, mi papá de una religión cristiana, que decía, pero tú, ¿por qué vas a ir a misa? Entonces me imagino que también ese tipo de conflictos se daban, ¿o no? No, y se dan. Mire, de hecho, yo tengo un grupo de jóvenes, por ahí unos 30, 40 muchachitos, adolescentes, entre los 11, los 16 años,
y algunos, bueno, ¿y por qué no volvió? No, fue que la mamá lo obligó y que tenía que hacer el catecismo para poder hacer la primera comunión. Pero pastor, yo no quiero ir por allá, pero lo obligan, todavía los obligan. Pero yo no creo que esa sea la motivación y es importante antes fortalecer esos principios en los niños. Yo creo que no importa a través de qué iglesia o denominación, ¿cierto? U organización jurídica se acerque la persona a Dios, entre tanto, ¿cierto? Se acerque a Dios. Que tenga temor. Esas bases. Porque entre otras cosas hay que destacar que Latinoamérica es el bastión más importante del cristianismo, llámese catolicismo, o cristianismo, o protestantismo, como quieran, porque ya usted misma sabe, usted que ahorita que entré vi que tenían hasta las piedras del Coliseo, una muestra del Coliseo romano, o sea, usted ha viajado, conoce. Del paseo, sí. Sí, que Europa ya prácticamente ha ido perdiendo la fe. Y que digamos el centro o digamos que la esperanza, el continente de la esperanza es Latinoamérica. Porque aquí es donde creemos firmemente en ese principio y esos valores. Y si eso se destruyen los fundamentos, ¿qué será pues de nosotros? No va a haber respeto por absolutamente nada. Y ya nosotros quedamos a expensas de lo que quieran hacer con nosotros, con estas nuevas religiones del Oriente o del Islam, o todas estas cosas que han sido probadas en otros lados y que realmente no dignifican la vida humana. Juan Carlos, en Colombia, ¿qué tan fuerte es la iglesia cristiana, ¿cierto? La iglesia cristiana evangélica, ¿cierto? Como la conocemos, frente a la iglesia católica. ¿Sigue habiendo como una fuerza mayor de la católica romana, ¿cierto? Sí, naturalmente, es que son 500 años de presencia de la iglesia católica en Colombia, y esto pues está arraigado en el inconsciente colectivo, donde todo el acervo cultural tiene que ver con la iglesia católica. Antes es que ya se habla de un 10% de cristianos en Colombia, de una población o de 5 al 10%, de una población de 50 millones de habitantes, hablar de 5 millones, hablar de 10 millones de creyentes diferentes a la confesión católica es algo significativo, es grande, pero hay, digamos, para mí algunos fallos en este tipo de evangelización, de discipulado en estos grupos religiosos, porque muchas veces lo que se da es más la religión, la tradición. La religiosidad, ¿no? Claro, la religiosidad que ese agente de cambio que era lo que el Señor Jesucristo quería o quiere en nuestra vida. Y que haya realmente un impacto como en ese ser humano, no solamente en su vida espiritual, sino en su desarrollo personal, social, económico, porque es que hay que ver que de pronto la iglesia a veces se preocupa, ¿cierto? Solo como por ese sentir y esa devoción espiritual del ser humano, pero creo que también las iglesias deben empezar, o quizás algunas ya lo hacen, pensar en cómo impactar a ese ser humano, ¿cierto? Ese ser humano que no solamente ora, peca y sufre, ¿cierto? Y tiene que arrodillarse a orarle al Señor, sino de ese ser humano que también debe estudiar, que debe profesionalizarse, que debe tener una carrera, que debe hacer un futuro, para que ese contraste entre su vida espiritual y su desarrollo social y económico vayan como de la mano. Pero es que hay que hacer un alto ahí, sí, para poder distinguir dentro de toda esta segmentación, dentro de toda esta fragmentación de la iglesia en el mundo, algunas teologías que se han abierto paso, digamos que en los últimos 3 siglos. En los últimos 3 siglos se han abierto paso una teología liberal, una teología, digamos, de la doctrina de la prosperidad, una teología de la inclusión, una teología ya del mesianismo. Entonces todo esto se ha abierto paso, y que nosotros, hombre, entendemos que está distorsionando la fe. O sea, proclámalo y recíbelo, dilo. Y entonces a muchas personas pues les gusta esto, de que seas, por acá, que sea todo lo que usted proclame. Es que Dios quiere que tu vida cambie, que seas próspero, entonces todo gira en torno a una prosperidad, y obviamente hay una desviación de muchas personas de la Iglesia Católica
por ejemplo, por decirle algo, de agnósticos o de ateos por ese tipo de creencia. Entonces, a esto se afirma que son católicos, que son protestantes, que son cristianos, pero muchas veces se tiene el ropaje de que se es cristiano, pero más se ha estado orientado hacia unas ideologías y se han salido de la Biblia, o por lo menos se ha descontextualizado lo que la palabra dice. Continuamos hablando hoy sobre este tema importante con ocasión del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, que tendrá lugar este 4 de julio, que tiene lugar este 4 de julio en Colombia. Y estamos en compañía de Juan Carlos Carranza, líder cristiano en el municipio de Puerto Berrío, y se nos suma a la mesa el pastor Álvaro Gil Palacios, pastor de Nueva Vida en nuestro municipio de Puerto Berrío. Pastor, bienvenido. Y llega quedando con la pregunta: ¿qué tanto hemos avanzado en Colombia en ese logro real de la libertad religiosa y de cultos? Muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con ustedes este espacio. Saludo a todos los oyentes y televidentes de este programa. Bueno, para nosotros es importante dirigirnos a la comunidad y poder expresar el avance que ha tenido la política pública de libertad religiosa en nuestro país, teniendo en cuenta que desde la Constitución de 1991, en el artículo 18 y 19, se garantiza la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de poder expresar públicamente, libremente o en privado nuestras creencias. A partir de ese momento yo pienso que se da una fuerza a la libertad de la política pública. De ahí pues ha venido andando, ha venido avanzando de una manera, yo diría que importante en nuestro país, a través de muchos hombres y mujeres que han estado trabajando arduamente para que estas políticas avancen, o esta política pública de libertad religiosa avance en nuestro país. Se logra que a través de la presidencia se tome esta política, luego en los departamentos, como en el departamento nuestro aquí en Antioquia, se crea esa política pública de libertad religiosa, y finalmente pues aquí en el municipio de Puerto Berrío también se logra crear la política pública de libertad religiosa. ¿Cuándo se da esa creación de la política pública? Tengo entendido que está reciente, y que se ha podido lograr en su implementación. Desde el 2021, afortunadamente, en el gobierno del exalcalde Gustavo Medina, se logró crear la política pública aquí en el municipio de Puerto Berrío. No sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pues no se ha podido avanzar quizás de la manera que nosotros como líderes religiosos en el municipio hemos deseado, hemos querido, ¿cierto? Esperamos que en este gobierno actualmente, y que tienen todas las capacidades y las facultades, puedan apoyar, puedan dar vía libre, puedan reforzar este proceso, y de esa manera la política pública de libertad religiosa en el municipio pueda crecer. Juan Carlos, si bien es cierto, ese es un paso grande, ¿cierto? Y de hecho muchos municipios de Colombia aún no han implementado, no han creado su política pública de libertad religiosa. Puerto Berrío sí la tiene, pero bueno, eso de tener la modita de ropa nueva pero sin estrenarla es como, ¿cierto?, no tener nada. Entonces, cuéntenos qué debe suceder para su implementación. Bueno, ya nosotros dentro del acuerdo, o sea, más allá del acuerdo, ¿sí?, logramos que la administración anterior, el doctor Gustavo Medina, pues hiciera la reglamentación, y se dio el decreto reglamentario 0088 de 2021 también, ese mismo año, para que se creara el Comité Técnico de Libertad Religiosa y de Cultos, que ordena el acuerdo que decía el pastor, que es el acuerdo 002 de 2021, y entonces ahí ese comité queda integrado por el alcalde municipal, el secretario de gobierno, el secretario general y de gobierno, que lo presidirá, pues será el secretario técnico,
el secretario de Planeación, el secretario de Educación y un representante de la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Evangélica. En este caso, pues para esos efectos, la Iglesia Cristiana pues me designó para que yo fuera el delegado y continuara en este trabajo de la reglamentación. Que a mí me parece importante la presencia de estos funcionarios ahí, porque a partir del secretario de Educación, por ejemplo, nosotros podemos tener cercanía con los directivos docentes, con el jefe de núcleo, con las autoridades de educación, para que se tenga en cuenta dentro de la actualización de los PI, de los planes educativos institucionales, la inclusión de esta política pública de libertad religiosa, lo que hablábamos al principio, que ya no se daban las clases de religión. Entre nosotros hay profesionales, hay teólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales, hay gente muy conocedora de diferentes temas que podrían entrar a coadyuvar con el docente en un diálogo religioso en Puerto Berrío, porque hay cosas que nosotros estamos haciendo que van en consonancia con los ODS, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con esos 17 objetivos, con esas 269 metas que estamos desarrollando, pero nosotros estamos siendo invisibles todavía en la comunidad. O sea, no se ve, por ejemplo, que el pastor Rojas está trabajando allá con unos jóvenes en programas de seguridad alimentaria con la gente, que algunos estamos trabajando con el tema de jóvenes, que otros están trabajando con el tema de ecología. Entonces, digamos, lo que se ha tratado es desde la misma dirigencia política de Puerto Berrío, invisibilizar el sector religioso y de cultos, fragmentarlo, dividirlo, pero en favor de unos intereses políticos y personales. Es que a eso me refería yo ahora, Juan Carlos, cuando te decía que sentía que la Iglesia debería ir más allá a la simple realización del culto, ¿cierto? Sí. De las ceremonias. Y lo hemos avanzado. Exacto, entonces ir a las escuelas, ir a las instituciones, ¿cierto? Con ese tipo de programas, porque es que solamente Dios no es espiritualidad, ¿cierto? Dios debe estar presente como en todos esos espacios de desarrollo personal y social de las personas. Entonces sí me parece muy importante que se pueda trascender a eso que estás diciendo, de llegar a las instituciones y participar en ese tipo de programas, ¿cierto? De formación, semilleros y demás. ¿Cuál sería el ideal, Pastor Álvaro Gil, de esa implementación en Puerto Berrío? ¿Qué cosas usted quiere ver que se efectúen a raíz de esa política pública de libertad religiosa? Bueno, quiero también mencionar un poquito acerca de lo que usted acaba de decir. Las iglesias o los cristianos sí hemos avanzado en muchos procesos que son fundamentales para la sociedad, ¿sí? La Iglesia Católica tiene muchas universidades, tienen muchos colegios, al igual que las iglesias evangélicas. Algunas organizaciones o denominaciones en nuestro país o corporaciones cristianas tienen centros médicos, tienen centros educativos, tienen universidades, tienen escuelas, tienen lugares infantiles para niños. Entonces sí se ha podido. Además de esto, se hace un trabajo muy fuerte rescatando las personas que están en condición de calle. Yo creo que la iglesia hace más presencia que algunas instituciones del Estado, porque por ejemplo, donde hay lugares de conflicto, en la parte armada, donde hay grupos fuertemente apoderados de la región, no entra ni siquiera la fuerza pública, no entra ni siquiera la fuerza militar, pero allí hay un sacerdote o hay un pastor que trabaja con esa comunidad, brindándoles consuelo, brindándoles amor, brindándoles acompañamiento familiar, orientándolos, aconsejándolos, ayudándolos, es decir, haciendo un trabajo social, psicológico, haciendo un trabajo que le corresponde al Estado, pero que lo hace el mismo pueblo. Pastor, y usted lo ha dicho, en algunas ciudades, en algunos municipios y en Puerto Berrío. Puerto Berrío también, claro. Puerto Berrío, pues... No tenemos escuelas, no tenemos universidades, no tenemos colegios, no tenemos centros infantiles, nada de lo que usted mencionó hasta donde yo tengo conocimiento. Desde el pueblo cristiano evangélico, no. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una institución que es dirigida
por el párroco, por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. ¿Cierto? Entonces ahí hay un aporte. Sí. Hay un aporte. No, aunque es privado, no pero es uno, un el aporte. colegio, está el centro de Y bienestar lo que fue del la Niña anciano. María, Claro. lo que fue, Pero yo me claro. refería a la iglesia cristiana evangélica, que es que yo siento que ha faltado y que a buena hora llega esta política pública y este interés de los líderes cristianos en, venga, es que yo quiero ser parte de ese desarrollo social del municipio. ¿Qué nos Inclúyanme. ha pasado? ¿Qué Sí. nos ha pasado a nosotros como líderes cristianos evangélicos? Seguramente no hemos tenido las herramientas económicas para poder avanzar en ello, ¿cierto? Porque desafortunadamente trabajamos con recursos muy limitados, pero sí hacemos trabajo social, sí hacemos trabajo con la primera infancia. Ahora, sería muy genial, sería muy ideal que esta política pública que existe aquí en nuestro municipio, como usted dijo ahora, no sea simplemente un traje nuevo guardado ahí que no lo podemos usar, sino que nuestra autoridad en cabeza de nuestro alcalde pueda darle fuerza, pueda darle herramientas económicas para poder avanzar mucho más, ¿cierto? Claro, que no se quede simplemente en una reunión donde se encuentran algunos líderes, porque a veces no son todos, algunos líderes religiosos, Sí. se toman un tinto o se comen un almuerzo y ya, eso fue todo. No, tenemos que avanzar mucho más allá, llegar realmente donde está la necesidad, pero que a esa política pública le inviertan, que a esa política pública le coloquen un rublo, que a esa política pública le den dientes, como se dice, Claro. para poder trabajar. De lo contrario, van a pasar meses y quizás años y simplemente va a existir una política pública, pero no va a avanzar más allá. Debe saber la administración municipal y las instituciones del Estado que cada una de las iglesias que representan estos líderes cristianos tienen su personería jurídica. Son organizaciones sociales, son organizaciones eclesiásticas que bien pudieran desarrollar proyectos y bien pudieran hacerse cargo de programas del municipio, de un PAE, ¿cierto? Hacerse cargo de un programa de atención a la primera infancia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces sí es bueno como visibilizar ese tipo de organizaciones jurídicas que están organizadas, que están establecidas y que tienen unos profesionales, porque es que si bien ven unos pastores, ¿cierto? Con un gran corazón y una bondad y una nobleza que los rebasa, son profesionales. El pastor Gil, su profesión. Bueno, yo soy trabajador social, Trabajador social. pero también tengo una licenciatura en religión. Imagínense. Soy técnico en primera infancia, soy técnico del SENA también. Entonces, la humildad muchas veces oculta todo ese estudio y esa formación profesional que tiene, por ejemplo, Juan Carlos, que también tiene su profesión. ¿Cuál es? ¿Ingeniero? Yo soy ingeniero acuícola de la Universidad de Antioquia, pero también soy maestro de la serie Embajador, teólogo también y administrador. O sea, ya hemos mostrado. Entonces, son unos seres humanos totalmente preparados y capacitados, no solamente para guiar a sus comunidades en la parte espiritual, sino también para emprender, para apoyar y desarrollar proyectos. Entonces, que esta celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, este 4 de julio en Colombia, sirva como para, ¿cierto?, tocar y hacer ese llamado, ¿no? ¿Qué le queremos decir entonces al gobierno, Juan Carlos y Álvaro, para que vayamos cerrando? Yo quisiera, retomando lo que habíamos hablado en el segmento anterior, y es que se ha dado como que un conocimiento de que la Biblia es simplemente un libro religioso más. Entonces, digamos que como de una manera peyorativa se destituye moralmente a las personas que llevamos una palabra bíblica. Sí. Pero cuando uno comienza a mirar todo este mega relato de la palabra de Dios, vemos a un pueblo que Dios saca de la cautividad de Egipto cuando su inconsciente colectivo era de esclavitud por 430 años, le da 603 preceptos, le da 10 mandamientos y en menos de 200 años lo convierte en una gran nación poderosa con reyes.
que hasta la misma reina de Saba va a ver la inteligencia, la capacidad de todo ese ordenamiento que se dio, pero era un ordenamiento socioeconómico, político, cultural, en todos los órdenes. Es más, las leyes higiénicas que se le dio al pueblo evitó que hubiera contaminaciones, enfermedades, pandemias, en un hacinamiento como el que ellos se permanecían 2 millones de personas prácticamente en un campo de refugiados. Y nunca tuvieron nada de estas cosas ni necesitaron ningún tipo de ayuda humanitaria. Y nosotros podemos decir categóricamente, que la Biblia nos puede ayudar en todas las cosas de la vida, aún en el gobierno y en el manejo del poder y de la administración pública. Mire que nosotros estamos trabajando con 2 modelos fracasados. El modelo democrático capitalista es un modelo fallido, que para poder salir adelante tiene que tener un montón de pobres para que pueda funcionar. Y si es el modelo socialista o comunista, también es un modelo fracasado que se ha visto, pero no hemos querido mirar la alternativa y mirar la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios le habla a la gente de que, o por lo menos al pueblo de Israel, que la tierra debía trabajar 6 años y descansar. Y descansar 1 año. Y ahí estaba dando unas prácticas ecológicas, ambientales, orgánicas, de recuperación de la tierra, de descanso. Y no hemos querido mirar ese modelo, sino que estamos dependiendo de los abonos orgánicos, químicos, de todas esas cosas que nos están envenenando. Así es. Pastor Gil, ¿cómo queremos cerrar y cuál es esa invitación que usted hace en esta fecha tan importante? Bueno, primero que todo, que la comunidad recuerde que este 4 de julio es un día importante para todos. ¿Por qué? Porque es un día de libertad. Y yo creo que no solamente porque lleve el nombre religiosa, está hablando solo de la religión, sino que esa palabra libertad lleva a muchas áreas, a muchos campos. De hecho, pues por eso hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de Derechos Humanos. Este 4 de julio que se celebra el Día de la Libertad Religiosa es importante para todos nosotros, no solo como líderes religiosos, sino también para toda la comunidad de Puerto Berrío que nos escucha y nos ve a través de este medio, que no solamente es un día religioso, ¿sí?, sino que va mucho más allá, porque habla de la libertad, y esa libertad nos beneficia a todos los seres humanos. Por eso hace parte de los derechos humanos, ¿sí?, y está consagrada ahí en los derechos humanos. También hacerle un llamado a nuestro gobierno local, municipal. Tienen un logo muy bonito, ¿cierto?, cercano a la gente, y que a través de este logo también pueda haber un acercamiento muy importante para que todos los líderes religiosos del municipio podamos avanzar en materia de la política pública de libertad religiosa. Bueno, muy bien. A ustedes muchísimas gracias, Juan Carlos Carranza, Pastor Álvaro Gil Palacios. Gracias por todo lo que hacen en nuestro municipio en favor de la paz, de la esperanza, de la libertad, de la tranquilidad, porque cuando uno está cerquita a Dios, su corazón está mucho más tranquilo, y yo creo que ese es un aporte enorme a la paz de nuestro país y del mundo, ¿cierto? Cuando uno tiene a Dios en el corazón, es una persona que ve la vida de otra manera, que enfrenta a uno las realidades y las dificultades de otra manera, y esa labor es muy importante y de reconocer en esta fecha tan especial. Quiero cerrar haciendo un llamado no solamente al gobierno local, como lo han hecho nuestros pastores, sino a las demás instituciones. Cuando hacemos un evento, cuando hacemos una actividad, cuando hacemos una celebración, invitamos al sacerdote de la Iglesia Católica, también invitemos un pastor. Cuando pensemos en un proyecto de desarrollo para una vereda, para un barrio, pensemos en las juntas de acción comunal, pero también pensemos en la organización jurídica de la Iglesia Cristiana que está en el sector. Es decir, que esa libertad
también sea incluyente, ¿no? Que también incluya a las organizaciones cristianas en todos los procesos económicos, sociales, políticos y demás que podamos tener en nuestro municipio de Puerto Berrío. Pastores, bendiciones, muchas gracias. A ustedes, y que la emisora siga creciendo y RTP también. Que Dios los bendiga, y un saludo y un abrazo, Orlando. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio. Dios los bendiga a todos. Amén. A nuestra audiencia que continúe con la programación.